Bien, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer el tema de polígonos, su clasificación y algunas propiedades. A ver, ¿quién me está escribiendo por acá? Sí, sí, López, es un repaso, no te preocupes, pero de todas maneras está siendo evaluado ya por todo lo que se hace en clase tiene una nota y una evaluación, una calificación, ¿de acuerdo? No por el hecho que sea un repaso no significa que no voy a hacer la tarea, ¿ya, jovencitos? Miren, el tema de hoy es polígonos, jovencitos. A ver, ¿qué es un polígono? Un polígono viene a ser una figura geométrica, ¿no? Que está determinada por una cantidad exacta de lados, ¿no? Todo polígono, jovencitos, posee una región interna, ¿no? También posee, también posee vértices. Miren, acá yo tengo los vértices A, vértice B, vértice C, D y E. Siempre los vértices son letras mayúsculas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, también que posee lados. Tengo el lado AB, lado BC, lado CD, lado DE y lado EA o AE, ¿de acuerdo? Como quieras llamarlo. Entonces ya tenemos los vértices, ya tenemos los lados. Ahora, todo polígono se clasifica de la siguiente forma, ¿no? Según sus elementos. A ver, según sus elementos, tenemos a dos tipos de polígonos, jovencitos. Bien clásicos, bien comunes, ¿ya? Polígono equilátero y polígono equiángulo. Polígono equilátero. La palabra X, jovencitos, el prefijo X significa igualdad, o sea, igualdad de algo, X, ¿de acuerdo? Equiparejo, equidistante, ¿de acuerdo? Y látero obviamente viene de lado. Si nosotros hacemos la composición de esos dos prefijos, sería equilátero, vendría a ser igualdad de lados, ¿de acuerdo? Quiere decir que, jovencitos, todos los lados son iguales, ¿ya? Un polígono equilátero siempre va a tener todos sus lados iguales. Y acá, por ejemplo, en la figura me está señalando puntito, 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 puntito. Eso me indica que todos sus lados son iguales, tienen igual medida, ¿no? Si por decir esto fuera 2 metros, acá sería 2 metros, 2 metros, 2 metros, ¿ya? Ahora, el otro, polígono equiángulo. Nuevamente, la palabra equi o el prefijo X significa igual. Ángulo obviamente viene de ángulos. Entonces, si yo uno los dos prefijos, la palabra compuesta sería igualdad de ángulos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un polígono equiángulo? Es aquel polígono que tiene todos sus ángulos iguales. Aquí pueden ver, jovencitos, miren, aquí tengo alfa, el ángulo alfa, ángulo alfa, ángulo alfa, ángulo alfa y te das cuenta que todos los ángulos son iguales, ¿de acuerdo? Son iguales. O sea, van a tener igual medida. ¿Ok, jovencitos? Bien. Ahora, si yo uno el polígono equilátero y yo uno el polígono equiángulo, estos dos polígonos, si yo los uno, si yo los sumo, me va a dar un polígono llamado polígono regular. ¿De acuerdo? ¿Qué es el polígono regular? Es aquel polígono que es equiángulo y equilátero al mismo tiempo. Es decir, que todo polígono regular tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales también. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidarse eso. Polígono regular tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. ¿Es la unión de quién? De un polígono equilátero con un polígono equiángulo. ¿De acuerdo, jovencitos? Bien. Ahora, vamos a ver algunas propiedades. Me dicen, todo polígono, el número de lados es igual al número de ángulos e igual al número de vértices. Claro, claro. El número de lados de un polígono viene a ser igual al número de ángulos interiores, ¿ya? También viene a ser igual al número de ángulos exteriores y también viene a ser igual al número de vértices, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un polígono que tiene 5 lados, ¿sí? Se llama pentágono, ¿no? Entonces tendrá 5 ángulos interiores, también tendrá 5 ángulos exteriores y también tendrá 5 vértices. O sea, todo es 5. Si yo tuviera, digamos, una figura geométrica que es un hexágono que tiene 6 lados, entonces tendrá 6 ángulos interiores, tendrá 6 ángulos exteriores, tendrá 6 vértices. ¿De acuerdo? Bien, jovencito, esa es la propiedad número uno. La propiedad número dos me dice, me habla de la suma de los ángulos internos, claro. En todo polígono, jovencitos, cuando tú deseas sumar los ángulos internos, o sea, los que están adentro, o sea, tú vas a, digamos, querer sumar esto e igualar algo, ¿sí o no?
Claro, si es un triángulo lo igualas a 180, si es un cuadrilátero lo igualas a 360. ¿Pero de dónde se origina eso? De una formulita. Ahora, mi pregunta es, si es un pentágono, ¿a cuánto lo igualas? Si fuera un hexágono, ¿a cuánto lo igualarías? O si fuera un nonágono, ¿a cuánto lo igualas? Ah, ya, para eso tienes que utilizar una formulita, que es esta que está aquí. Para saber a cuánto debo de sumar e igualarlo, tengo que utilizar la fórmula que está aquí, es 180 por n menos 2. Repito, para saber a cuánto debo de sumar los ángulos e igualarlo a cuánto, debo de utilizar la fórmula que es 180 por n menos 2. ¿Qué cosa es n? Viene a ser la cantidad de lados de la figura. Por ejemplo, aquí la figura tiene 5 lados, entonces su n vale 5, reemplazo, ¿no? 5 menos 2, 3, por 180, 540. Entonces, en esta figura voy a sumar alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4 más alfa 5, y eso lo voy a igualar ¿a cuánto? A 540. ¿De acuerdo? O sea, depende de la cantidad de lados que tenga la figura. ¿Ya? Ahora pasamos a la propiedad número 3. En la propiedad número 3, cuando tú tengas un polígono y tú veas aquí ángulos externos, por ejemplo el beta 1, el beta 2, el beta 3 son ángulos externos, entonces, y tú quieres sumar los ángulos externos, porque acá lo de arriba fue sumar los ángulos internos, ¿cierto? Los ángulos internos, o sea, lo que están adentro. Pero acá en la propiedad 3 es sumar los ángulos externos, o sea, lo que están afuera. Entonces, cuando tú deseas sumar los ángulos externos, ¿a cuánto lo vas a igualar siempre? A 360, ¿ya? Siempre. No importa que es un pentágono, no importa si es un hexágono, un octágono, un ágono. Siempre la suma de ángulos externos siempre va a ser igual a 360. ¿De acuerdo? Siempre va a ser igual a 360. Y eso es por teoría. ¿De acuerdo? Siempre va a ser así. Ya, ahora, propiedad 4, cuando te piden calcular, por ejemplo, el número total de diagonales del polígono, la fórmula sería n por n menos 3 sobre 2. ¿Qué cosa es n? N viene a ser el número de lados de la figura, ¿no? Por ejemplo, si fuera un heptágono que tiene 7 lados, yo quiero saber la cantidad de diagonales que tiene un heptágono que tiene 7 lados, simplemente reemplazo, ¿no? Sería 7 por quién? Por 7 menos 3 sobre 2, o sea, 7 por 4, 28 entre 2, 14, tuviera 14 diagonales, ¿no? Simplemente reemplazo en esta formulita, ¿ya? Eso es para calcular el número total de diagonales que tiene una figura. Ahora, en esta propiedad 5, jovencitos, solamente es para polígonos regulares, ¿ya? O sea, solamente va a ser para polígonos regulares, nada más, ¿ya? Para polígonos regulares. Em, por ejemplo, si yo tengo un polígono regular y quiero saber cuál es la medida del ángulo interior, entonces digo, la medida del ángulo interior va a ser igual a 180 por n menos 2 sobre n. O sea, es para hallar la medida de un solo ángulo, no confundirse con la suma de ángulos interiores, ¿ya? La suma de ángulos interiores es esta fórmula de acá, pero esa es para fórmula general. En cambio, para polígono regular solamente es para un ángulo, ¿sí? Para un ángulo interior, que es esta formulita aquí, 180 por n menos sobre n, ¿ya? Y si yo quiero saber cuál es la medida del ángulo exterior, ¿sí? Entonces sería 360 sobre n, ¿no? ¿De acuerdo? Con esto hallo la medida de cada ángulo interior de un polígono regular y con esto hallo la medida de cada ángulo exterior de un polígono regular. Y si yo quisiera conocer la medida del ángulo central de un polígono regular, va a ser 360 sobre n, al igual que la fórmula de arriba. O sea que si te das cuenta que la medida del ángulo exterior tiene la misma fórmula que la medida del ángulo central. Ojo, que es un parapolígono regular. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Me entienden la teoría, jóvenes? ¿Cómo vamos con la teoría, jovencitos? ¿Alguna pregunta hasta ahí la teoría? ¿Ninguna? Bueno, entonces ahora vamos a pasar, a ver, vamos a ver por aquí. Escriban, si no pueden hablar, su micrófono está mal, escriban, por favor, ¿ya? Ya, muy bien, Danisa, voy a seguir entonces. Ya. Vamos ahora, jovencitos, con los ejercicios. Ya tenemos la teoría, ahora vamos con los problemas, ¿ya? Miren, eh, la en la pregunta uno dice aquí, si el polígono es regular,
¿ya? Calcula la medida del ángulo interior. Ok. Me está diciendo que el polígono es regular, ¿ya? Entonces, eso yo tengo que saber que si es un polígono regular, por conocimiento tengo que saber que tiene todos sus lados iguales, ¿cierto? Y también todos sus ángulos iguales, ¿ya? Ya, eso lo sé. Pero, profe, tú miras, ¿cuánto mide cada lado? Eso no se sabe. Y cada ángulo interior, eso sí puedo saberlo, ¿no? Justamente me está pidiendo calcular la medida del ángulo interior. Muy bien, como es un polígono regular, muchachos, yo te había dicho acá que cuando es polígono regular, puedo utilizar estas fórmulas, las que están aquí, dependiendo cuál la necesito. En este caso necesito calcular la medida del ángulo interior, entonces utilizaré esta fórmula que está aquí, ¿de acuerdo? Ojo, es un polígono regular, ¿ya? Entonces voy a decir aquí, bueno, para calcular la medida del ángulo interior, voy a tener que usar la fórmula que está aquí, 180 por n menos 2, todo ello entre, entre, entre n, ¿de acuerdo? Entre n, jovencitos, ¿de acuerdo? Ya. Profesor, ¿dónde sacó esa fórmula? Ah, esa fórmula está acá, jóvenes, mira, ¿ves? Acá ves, mira el mouse, por favor, acá. 180 por n menos 2 entre n, ¿ya? La medida del ángulo interior de un polígono regular, ¿ya? Polígono regular, ya. Entonces, mira, ¿pero cuánto vale mi n? Bueno, para saber cuánto es el n, voy a contar cuántos lados tiene. Acá tiene un lado, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho lados, ¿de acuerdo? Allá. Entonces, mi n vale 8. ¿Por qué? Porque tiene 8 lados. Y si yo te hubiera dicho cuál es su nombre sería octágono, ¿de acuerdo? Entonces digo, ahora, reemplazando, jovencitos, entonces, a ver, en mi formulita, ¿no? Obviamente voy a reemplazar en mi formulita. La medida del ángulo interior va a ser igual a 180 por n, pero mi n vale 8, ¿está bien? Sería entonces por 8 menos 2, cierro paréntesis, y todo ello sobre, sobre, sobre 8, ¿no? Sobre n, pero ¿quién es n? 8, ¿no? Simplemente, jovencitos, miren la formulita que está acá y reemplacen nada más, ¿ya? A ver, entonces acá, a ver, 180, acá sería por 6 entre 8. Bueno, voy a sacarle lo que tenga en común. ¿Qué tiene? Mitad 90, mitad de 8, 4. 94, ¿qué tienen en común? 94, mitad 45, mitad 2. Entonces, arriba tengo 45, ¿cierto? Y dentro del paréntesis que tengo, 8 menos 2, 6, ¿no? Ya. Y abajo ¿qué tenía? ¿Qué me quedaba? 2, ¿no? Abajo me queda 2, ¿no? Ya, muy bien. Ya. Ahora, ¿qué tienen en común? ¿Qué más tienen en común? Bueno, mitad de 2 1, mitad de 6 3. Entonces sería 45 por 3, ¿no? ¿Y cuánto es 45 por 3? Si no me equivoco es 105, ¿no? Está bien, a ver, 3 por 5, 15. Llevo 1, 3 por 4, 13, ¿no? 135, ya, 135, ¿ya? Muy bien, muchachos. Hasta ahí, jovencitos, ¿cómo vamos? A ver, dígame. ¿Está claro hasta ahí? Por favor, dígame algo. Para yo poder Sí, seguir. sí. Sí, muy bien, Vera, muy bien. Sí, siempre tienen que pronunciarse, ya dígame sí o no, profesor, no sé. ¿Ya? Ya. Entonces ya está la pregunta uno, ¿ya? Vamos con la pregunta 2. En la pregunta 2 dice, dado el polígono, o sea, el polígono que está aquí, calcula la suma de las medidas de los ángulos externos. Ah, ya, me está pidiendo calcular la suma de los ángulos externos. Tú sabes que este polígono tiene 5 lados, se llama pentágono. Y ya, si tiene 5 lados, tú sabes que tiene 5 ángulos interiores, 5 ángulos exteriores, ¿no? Y justamente me está pidiendo calcular la suma de los 5 ángulos exteriores, o sea, los que van a estar afuerita, ¿no? Ya. Pero habíamos dicho algo sobre ello, ¿no? Que cuando tú deseas saber cuál es la suma de los ángulos exteriores de un polígono en forma general, siempre va a ser igual a cuánto, a 360. Mira acá, ve, propiedad número 3. Dice, en todo polígono, la suma de las medidas de los ángulos exteriores siempre va a ser igual a 360. No importa si es un pentágono, un hexágono, un octágono, un ágono, un pentadecágono, un icoságono, no importa.
¿De acuerdo? Siempre la suma de la medida de los ángulos exteriores por teoría va a ser 360, ¿ya jóvenes? Entonces simplemente diré acá, por teoría, la suma de ángulos exteriores de todo polígono será siempre, siempre 360. ¿Ya? Eso, jovencitos. Y se acabó, ¿ya? Ahí sería eso, la número 2. Y eso es por teoría, ¿ya, muchachos? Bien. Ahora, pasamos a la pregunta 3. Ya, en la pregunta 3. A ver, esta línea está que molesta. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, de ahí lo elimino. Ya, ya. En la pregunta 3 dice, eh, ¿cuántos lados tiene el polígono cuyo número de diagonales excede a su número de lados en 12? Ya. Me está preguntando cuántos lados tiene el polígono. O sea, ¿cuántos lados? ¿Qué letra me representa el número de lados? La letra N, pues, ¿no? O sea, me está pidiendo el N. ¿Sí? Me dice, ¿cuántos lados? Ah, ¿y qué letra me representa el número de lados? El N. Ya. ¿Pero qué me dice? ¿Qué me dice el dato? A ver, ¿cuál es el dato? Ya, yo sé que quiero hallar N, ya, muy bien. Pero ¿cuál es el dato? Me dice, ¿cuántos lados tiene el polígono? Ya, quiero saber el N. Cuyo número de diagonales, ya, cuyo número de diagonales, que dice excede. Pongo menos. ¿Excede a quién? ¿A quién excede? A su número de lados, o sea, el n, a su número de lados. ¿En cuánto? ¿En cuánto? En 12. Listo. Entonces, ya está mi dato. Lo he interpretado. Me dice que el número de diagonales excede al número de lados, o sea, n, en 12. Y simplemente, jovencitos, empiezo a reemplazar, ¿no? A ver, fórmula del número de diagonales. Aquí está. Número de diagonales, aquí está. El número de diagonales para cualquier polígono, ya sea con fórmula general, ¿no? Cualquier tipo de polígono regular o que sea, siempre el número de diagonales va a ser n por n menos 3 sobre 2, siempre, ¿ya? Esa es la formulita. Entonces aquí sería, jovencitos, entonces acá sería n por n menos 3 por n menos 3 y todo ello sobre, sobre 2, ¿no? ¿De acuerdo? Sobre 2. Ya. Ya está. Muy bien. Entonces vamos acá. Ya. Ahora me dice menos n, ¿no? Menos n. Y esto es igual a 12, obviamente, ¿no? Ya está. Ahora, jovencitos, tú sabes que debajo del n hay un 1 imaginario, ¿no? ¿Cierto? Para poder hacer la operación en aspa, ¿no? ¿Te acuerdas? Suma y resta de fracciones se multiplica en aspa, ¿no? Ya. Entonces voy a asumir que, jovencitos, aquí debajo del n hay un 1, ¿cierto? Obviamente, debajo de cualquier número hay un 1. Ya. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar en aspa, ¿no? Multiplicar en aspa. El 1 por n menos 3 y el 2 por el n y luego el 2 por el 1, ¿no? A ver, 1 por todo esto. O sea, 1 por quién? En forma cruzada, ¿no? 1 por n menos 3 sería lo mismo, ¿no? 1 por algo es algo, ¿no? Entonces, pero n por n menos 3 de frente. Acá sería entonces n al cuadrado menos 3, porque n por n cuadrado, menos n por 3, menos 3n. Sería entonces, jovencitos, n al cuadrado, ¿sí? N, a ver, n al cuadrado menos 3n, ¿cierto? Ya, ahora, menos, el 2 multiplica el n, sería 2n, ya, y, ¿sí? Todo ello sobre, vamos a poner más acá, ya, todo ello sobre 2 por 1, 2, ¿no? Ya, ahí está. Hasta ahí que he hecho, simplemente multiplicar en aspa, ¿no? 1 por todo esto, que vendría a ser n cuadrado menos 3n menos 2 por n, 2n, sobre 2 por 1 abajo, 2. Y esto me dice que es igual a 12. ¿Está bien? Igual a 12. Ya está. Ahora, tú sabes que este 2 se está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? Multiplicando, ¿sí o no?
¿cierto? Entonces acá sería n cuadrado menos 3n menos n menos 5n, ¿no? Sería n cuadrado menos 5n igual a 24, ¿no? Repito, n cuadrado menos 5n igual a 24, pero ese 24 está sumando, mándalo al primer miembro, pasaría restando. Entonces, ¿cómo te quedaría? Te quedaría así, n al cuadrado menos 5n menos 24 igual a 0. ¿Ya? Porque acá sería n cuadrado menos 5n, como te digo, 2 por 2 es 24, pero 24 está a la derecha, manda a la izquierda. Si está sumando, pasa a restar, ¿no? Entonces te quedaría así, n cuadrado menos 5n menos 24 igual a 0. Y eso, jovencitos, es aspa simple, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Tengo que buscar dos números que multiplicados me den el n, ¿cierto? N por n cuadrado, y acá 24, 8 por 3, ¿cierto? Entonces acá digo, acá sería n. A ver, vamos a poner aquí más arriba. Ahí. Entonces aquí sería, aquí ya. Ya. N cuadrado es n por n, ¿cierto? Ya. Ahora 24 es un 8 por 3. Es un 8, es un 8 por 3. Eh, ahora, pero es menos 24, ¿no? ¿Dónde iría el menos? Puede ser en el 8, pueden ser en 3, pero de tal forma que yo multiplique en aspa y me dé lo del centro, ¿no? Que es menos 5, menos 5n. Entonces he decidido ponerle al 8, ¿de acuerdo? Entonces aquí sería menos, y el 3 sería más, obviamente, ¿no? Acá sería más. Ya, claro. Ahora sí, menos por más, menos. 8 por 3, 24. Y cuando yo multiplique en aspa, acá sería 3 por n, 3n, menos 8n, menos 5n. Justo me va a dar el centro, ¿ya? Cuando yo multiplique en aspa, a ver, vamos a ver aquí. A ver, jovencitos, ¿dónde está? Cuando yo multiplique en aspa, 3 por n, 3n, menos 8 por n, menos 8n, y menos 8n más 3n justo me tiene que dar el centro. O sea, me tiene que dar menos 5n. ¿De acuerdo? Y justo me da esto de acá. ¿Ya? Muy bien. Ya. Entonces, jovencito, me estaría quedando así. Una vez que he hecho esto, lo igualo a 0, ¿no? Primer valor. Ya, el i. El primero. Vendría a ser que n menos 8 igual a 0, ¿no? Se agarra en forma horizontal. N menos 8 igual a 0. Y de ahí, ¿qué voy a obtener? Que obtengo que n vale 8, ¿cierto? Claro, obtengo que n vale 8, ¿no? ¿Está bien, muchachos? Ya, ahora, el segundo valor, en el segundo valor, en el segundo valor sería así, ¿no? Ya. La otra respuesta es que agarro en forma horizontal, n más 3 igual a 0, ¿no? N más 3 igual a 0, ¿sí? Y de ahí que obtengo, ese 3 está sumando. ¿Cómo pasa a otro lado? Restando. Entonces acá sería menos 3. Y ya tengo el siguiente valor. ¿Con cuál me quedo, jóvenes? Con el positivo. ¿Cuál es el positivo? 8 menos 3. 8, ¿cierto? Entonces me quedo con el 8, muchachos. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos lados tiene este polígono? 8 lados. Ya está mi respuesta. Entonces, mi respuesta, jovencito, sería 8. Si por ahí me preguntaran cuál es su nombre, su nombre es un octágono. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sigo, jóvenes? Sí. Ya, muy bien, muy bien. ¿No hay alguna duda entonces? Ya. Bueno, aquí hago esto y se movió. Bueno, en fin. Ya. Ahora, jóvenes, vamos con la pregunta número 4. Quiero ver si puedo borrar esto. A ver, ¿cómo puedo hacer esto? A ver. A ver. Mm, Bueno, ya, de ahí lo borré. Ya, jóvenes, en la pregunta número 4. Ya, en la pregunta número 4. A ver, quiero borrar esto. ¿No? Ya. Me dice, en el hexágono regular, calcula el valor de X.
Ya. En el hexágono regular calculo el valor de X. Bien, jóvenes, miren. Aquí yo lo puedo hacer de dos formas, ¿de acuerdo? Voy a utilizar una propiedad, bueno, que no le he dicho, pero que corresponde ya, digamos, a polígonos regulares, pero más avanzado, ¿de acuerdo? Para hacerlo más inmediato. ¿Verdad? Se puede hacer de dos formas. Le voy a explicar la fórmula más rápida, ¿les parece? ¿Ya? Ya, miren, a ver si logran comprenderme. Miren, ya, como es un polígono regular, claro, siempre y cuando sea polígono regular, si no, no funciona esto que le voy a decir, ¿de acuerdo? Ya, como es un polígono regular, como es un polígono regular, cuando tú tengas un polígono regular, por sus vértices tú puedes hacer pasar una circunferencia, ¿de acuerdo? Haces pasar una circunferencia, imaginariamente hazle pasar, ya, imaginariamente, ya le hiciste pasar. Ahora, si tú te das cuenta, se ha formado aquí seis arquitos, porque mira, aquí va a haber un arco, dos arcos, tres arcos, cuatro arcos, cinco arcos, seis arcos, que viene a ser toda la circunferencia completa, o sea, seis arquitos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya. Y si yo tengo seis arquitos, jovencitos, y yo tengo la vuelta completa, que es 360, todo vale 360, y como que este es un hexágono y tiene seis lados, entonces tiene seis lados, tendrá seis arquitos, ¿cierto? Entonces sería 360 entre 6 sería 60. Cada arquito sería 60, acá 60, ovaladito, ¿no? 60, 60, 60, 60. Ya, y si nos acordamos de unas propiedades de circunferencias, este de aquí viene a ser la fórmula de la medida del ángulo interior, una propiedad que es la medida, a ver, la medida del ángulo interior, interior, ya, en donde me dice lo siguiente, cuando tú deseas calcular la medida de un ángulo interior que está en una circunferencia y yo tengo aquí dos cuerdas, porque en verdad si tú haces pasar una circunferencia por sus vértices, ya tendrías dos cuerdas, ¿sí o no? Dos cuerdas. Y este ángulo, estas dos cuerdas tienen un ángulo X. Ese ángulo X, jovencitos, va a ser igual a la suma de los dos arcos que están entre estas dos cuerdas, o sea, aquí el arco AB igual con el arco CD, o sea, sería aquí 60 más 60, ¿sí? Sumas el arco de aquí, el arco de acá que va a ser 60, más el otro arco de acá que también sería 60, ¿sí? Y eso de ahí lo divides siempre entre dos, lo divides siempre entre dos, ¿ya? Entonces acá sería siempre entre dos. Y eso, jovencitos, me va a salir 60 más 60, 120. 120 entre 2, 60. ¿Ya, jovencitos? Entonces, esta respuesta sería 60. También lo puedo hacer por el tema de polígonos regulares, jovencitos. ¿Ya? Pero va a salir el mismo resultado. ¿Ya? Eh, no sé, ¿tienen alguna duda acá? Díganme, jovencitos, de repente si tienen alguna duda. ¿Qué he hecho acá? Simplemente he hecho pasar una circunferencia por sus esquinas. ¿Ya? Y como yo sé que esta figura tiene seis lados, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, toda la circunferencia completa, que vale 360, lo he dividido entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque tiene 6 lados esta figura. Y si yo divido 360 entre 6 me da 60, ¿sí o no? O sea, cada arco me da 60, 60, 60, 60, 60, 60. Ahora, para hallar este X, si esto de aquí es una circunferencia, imaginariamente ya tengo dos cuerdas. Esta cuerda forma un ángulo X. Ese ángulo X es lo que yo deseo calcular, que vendría a ser igual a la suma de los dos arcos que están dentro de las cuerdas, o sea, aquí el arco AB con el arco CD, que dicho por cierto vale 60 cada uno, acá 60, sería 60 más 60 entre 2. ¿Ya? 120 entonces, entre 2, 60. ¿Está bien, jóvenes? Sí. Sí, ya. Ahora bien, para la pregunta número 5, muchachos, que es la última pregunta, eh, ya lo vamos a hacer del siguiente modo. O sea, aquí lo he hecho, digamos, de una forma más rápida, valiéndome de algunas propiedades, ya de polígonos regulares, pero un poquito más avanzado. Y aquí sí lo voy a hacer normal, ya, normal, o sea, como lo que tiene que ser, por decir, ¿no? Ya, entonces vamos a ver, tengo una imagen aquí. A ver, tengo una imagen aquí. Creo que el tiempo se está venciendo, ¿no? A ver. Ya, miren aquí. A ver, jóvenes. A ver si me entienden rápidamente. Miren, yo tengo aquí esta figura, ¿de acuerdo? Tal como estaba en el libro, aquí
en el material que estoy enseñando, me pide calcular X, ¿no? Ya. Como es un, jovencitos, es un eneágono, yo primero tengo que saber cuánto mide cada ángulo interior, ¿ya? Y utilizo esta fórmula. Mide el ángulo interior es 180 por n menos 2 sobre n, ¿ya? Pero n, ¿cuánto es? 9. ¿Por qué? Porque me dice que es un eneágono. Eneágono significa 9 lados, ¿de acuerdo? Reemplazo 180 por 9 menos 2 entre 9. Eso me sale 140. Quiere decir que cada ángulo interior vale 140. Acá 140, 140. Cada ángulo interior es 140. Pero aquí de lo que puedo rescatar es que este ángulo sí está completo. Acá es 140. ¿Ya? Ahora, la medida del ángulo exterior por fórmula, como es un polígono regular, la fórmula es 360 entre n, pero n vale 9, sería 360 entre 9, sería 40. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Que la medida de cada ángulo exterior mide 40, 40. ¿Y yo qué he hecho aquí, jovencitos? He seguido trazando esta línea hasta arriba, esta línea que va GF hasta arriba, y se encontraron en un punto P. Entonces, la distancia que he trazado a la izquierda y a la derecha vienen a ser lo mismo, por eso que le he puesto puntitos iguales. ¿Ya? Entonces, ¿y qué me he dado cuenta, jovencitos? Me he dado cuenta de lo siguiente, ¿no? Como este es 40, por lo que lo hallé por la fórmula, y acá también es 40, y yo sé que la mía del ángulo interior es 140 aquí, entonces ustedes se acordarán en la propiedad del boomerang que se estudian en triángulos, donde me dice que la suma de los tres angulitos, 40 más 60 más 40, me da este ángulo exterior que está acá, que es 140, entonces acá sería 60, ¿sí? Porque ya tengo 40 y 40 que salía de la fórmula. Entonces acá sería 80 más 60, 140, ¿ya? Y me doy cuenta, jovencitos, que este triángulo es isósceles, ¿de acuerdo? Aquí es isósceles, ¿sí? Porque este es 60, yo sé que todo el triángulo vale 180, acá sería 60 y 60, sería un triángulo isósceles que se convierte en un triángulo equilátero, ¿ya? Ahora, entonces aquí sería 60 y acá sería 20. ¿Por qué? Porque como este es 140 y estos son iguales, entonces 140, un triángulo vale 180, pero yo tengo 140, entonces me falta 40, acá sería 20, 20. Y aquí entonces en este triangulito pequeño, 60 más 20 me da X, que te acuerdas en triángulos, en un triángulo la suma de dos ángulos internos me da un externo, sería X sería externo, entonces sería X es igual a 60 más 20 y eso sería 80, jovencitos. Ese es el diagrama, ¿no? Que he tenido que, digamos, prolongar para formar un triángulo isósceles y equilátero y hallar el valor de X con triangulitos, ¿no? De esta forma ya harías este problema 5. Jovencitos, ya se va a vencer el tiempo, escúcheme. Voy a subir a la plataforma la